Teleimpacto, lo que necesitas saber. Humillado ante ti, cubierto por tu gracia, Señor. Aquí estoy, sé que soy un pecador, limpio por tu sangre, Señor. Yo sé que mío es tu gran amor, te diste tú por mí, regalo
majestad, majestad. Tu gracia me encontró y me salvó, destruido pero vivo en tu amor. Siempre tu amor me cambió en presencia. Buenas noches, República Dominicana. ¿Qué tal, amigos? Aquí comenzamos de nuevo otra entrega más de su programa Recta Final, dándole gracias a Dios y a todos ustedes porque siempre nos acompañan martes y jueves a esta misma hora, 7 de la noche, en vivo por su canal Teleimpacto, Teleimpactos 22 y 52, y también la internet www.teleimpacto.com.do. También estos programas son subidos a YouTube. Solamente te tiene que poner Nazario Salcedo y ya ahí están todos estos programas, te puede verlo. Son programas de edificación, son hechos con un criterio cristocéntrico, un criterio para que las personas puedan entender, escuchar palabra de Dios y ser cada día su corazón estar cada día más pegado a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros damos gracias a nuestro Señor, mandamos una palabra de bendición a toda nuestra República Dominicana y a todos los hogares, que Dios esté bendiciendo abundantemente. Yo me voy a acompañar como siempre de mi hermano y amigo, nuestro pastor Jorge Vázquez. Buenas noches, pastor, ¿cómo se siente usted? Bien, gracias al Señor. Buenas noches, Nazario. Estamos contentos porque compartir siempre con esa Amén. Hermosa audiencia, amigos televidentes, es una bendición de parte de Dios. Y hoy estaremos compartiendo, como siempre, una palabra fresca, una palabra de Dios para tu corazón. Amén. Que así sea siempre. Amén. Y que queremos que nuestro Señor pues esté tocando cada persona, aquellos que aún en realidad no han llegado a los pies del Señor Jesucristo. Nosotros buscamos que aquellos que no han sido tocados sean tocados hoy por este programa, que sean tocados por nuestro Señor Jesucristo a través de nosotros y este programa. Que la gente que aún no ha llegado a entender y a conocer lo que Dios de hoy en adelante comienza a vivir una vida diferente en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, que es la luz del mundo. Cristo Jesús, que es esa luz que vino a la tierra. Esa luz que ha hecho iluminar y resplandecer en los corazones de cada persona que le ha recibido como su único y suficiente Salvador. A ellos resplandecer la justicia, la verdad y el amor. Ese es nuestro Señor Jesucristo, dado por su único Padre, único Hijo, para que todo en que en Él crea no se pierda, mantenga vida eterna. Ese Jesucristo que amamos, ese Jesucristo que adoramos, ese Jesucristo que nos ha redimido y con el cual esperamos o nos iremos con Él aquel día que nos partimos de este mundo. Nosotros tenemos hoy un tema interesante, como siempre. Le hemos puesto como título la consecuencia del pecado. La consecuencia del pecado, pues este es un tema interesante, que vamos a explicar cuáles son las consecuencias del pecado, por qué la gente peca en cada momento, la gente peca, ¿por qué somos pecadores? Dice la palabra que pues desde Adán y Eva el hombre pecó, y por eso tengo un versículo aquí que dice, pues todos han pecado. Eso está en Romanos 3:23. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Algunas Biblias dicen que están destituidos de la gloria de Dios, pero no importa de la manera que lo diga, solamente este versículo quiere decirlo todo. Todos han pecado, más todos por todo haber pecado están destituidos de la gloria de Dios. Pero hay uno que por su gracia hemos sido salvados, y ha salvado a aquel que ha recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador. Por gracia ha sido salvado, porque pecadores somos todos. Entonces, pastor, antes de yo leer algunas cosas, vamos a hablar cuáles son las consecuencias del pecado. Así es importante que sepamos que cuando nosotros hablamos de la consecuencia del pecado, quiero que me permita, Nazario, decir que
El pecado es transgresión a la ley de Dios. Cuando nosotros fallamos, cuando Dios nos da una ordenanza, cuando Dios nos indica una manera de hacer las cosas y nosotros la hacemos de otra manera, entonces estamos desobedeciendo. Perfecto. Y por lo tanto eso se constituye en pecado. Por ejemplo, usted se va a Génesis capítulo 3, se dará cuenta que Dios habló con Adán y Eva y le dijo que vivieran, que labraran la tierra y que hicieran todo lo que le dijo que debían hacer, pero del árbol del bien y del mal no podían comer, y que el día que de él comieran, pues de cierto iban a morir. Eso lo está en Génesis capítulo 3. Entonces ellos desobedecen. Eva en primer lugar desobedece, luego Adán desobedece. Ahí empezó el pecado. Eso es pecado, sí, porque desobedecieron el mandato del Señor. Entonces ese pecado trajo consecuencia para ellos y nos trajo consecuencia a nosotros también. Así lo dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces ese pecado, esa desobediencia, esa falta, ese hacer otra cosa diferente a lo que Dios dijo, trae consecuencias para vida eterna y consecuencias para la vida que aún nosotros estamos viviendo, que más adelante vamos a ir dando detalles de esas consecuencias del pecado. Es importante, Nazario, que el hombre cree conciencia en cuanto a lo que Dios quiere que el hombre haga. Siempre hablamos de que Dios tiene un manual y que el hombre, tiene un manual, como todo en la vida tiene un manual. El manual del hombre, cómo hacer las cosas, es la Biblia, la palabra de Dios. Y cuando actuamos de una manera diferente a lo que dice la palabra del Señor, usted puede estar seguro que está en pecado, y también debe estar seguro de que ese actuar fuera de la palabra le traerá consecuencias si no se arrepiente a tiempo. Hay una cosa que queremos dar a entender a la gente, que quizá ya el que es cristiano lo sabe, quizá habrán que no, pero la mayoría sí lo saben lo que voy a decir, pero el que no lo entiende. Miren, el pecado tiene muchas consecuencias, pero una de las más grandes es la ignorancia. La ignorancia, y usted diría, pero ¿cómo? Si yo peco sin darme cuenta, por ignorancia, Dios, que es justo y es bueno, no me puede condenar porque yo no sabía lo que estaba haciendo. Pues dice la palabra que todo aquel que peca por ignorancia también es un pecador, porque es que ya es pecador desde el principio, desde el comienzo de la humanidad. Porque dice nuestro Señor que todo el que pecare por ignorancia morirá. Así dice la palabra. Entonces, hay mucho, o la mayoría, casi todo el mundo, hasta nosotros los cristianos, pecamos la mayoría de veces por ignorancia. Y dice, por haber pecado ignorantemente, pereció mi pueblo. Dice el Señor, ¿qué es perecer? Morir. Morir. ¿Cuál es esa muerte? Esa muerte, la muerte segunda, como se le dice en la palabra, porque a veces me gusta explicar esto de que el que está en la mano del Señor no muere, porque ya el pecado ha sido liberado del pecado, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, si ya usted está siendo liberado del pecado, si Dios te liberó del pecado, si Jesucristo te limpió y te liberó, y tú permaneciste firme hasta el fin, dice, serás salvo, entonces tus pecados han sido perdonados. Tú no morirás, porque irá a aquel buen sitio que Dios tiene reservado para nosotros. ¿Qué pasa? Aquellos que no aceptaron a Jesucristo y en su ignorancia pecaron y en su ignorancia murieron, aquellos irán al lago de fuego y azufre, donde dice habrá de rechinar de dientes y donde el gusano nunca muere y será eternamente. Entonces sería una tortura y un tormento eterno que a nadie, ni siquiera pensándolo así rapiditamente, nadie quiere llegar a ese punto. Ahora, ¿cómo evitamos eso? Llegando a los pies del Señor, entregando nuestra vida a Jesucristo, entregando los pecados al Señor, y que Él perdona nuestros pecados. Una vez son perdonados, ya tú estás con Cristo, tú te liberas de eso. Cuando comienza y entrega tu vida al Señor, que comienza a leer la Sagrada y Santa Escritura, entonces la ignorancia que tú tenías va a comenzar a ser despejada de tu mente y de tu corazón.
Entonces va a entrar lo que es la sabiduría de Dios, esa sabiduría de lo alto que viene, que solamente Dios la da, aunque sean los menos entendidos, los que menos de letras saben. Me gusta explicar las cosas claras, porque no es para los científicos ni aquella gente letrada y que tienen premio Nobel de literatura. No, no es para eso. Son los que han aceptado a Jesucristo en su corazón, son los que le han entregado su pecado, son los que han dicho: Señor, aquí estoy, perdona mi pecado. El Señor inmediatamente, tú con tu corazón humillado al Señor, entrega tu pecado, el Señor te perdona. Pero aquellos que no han entregado su corazón a Dios, no existe el perdón para ellos, porque inocentemente pecaron, inocentemente mueren. ¿Por qué? Porque ya toda persona trae pecado desde Adán y Eva, y solamente Jesucristo lo limpia, y solamente Jesucristo es el que quita los pecados del mundo. El Hijo de Dios vino a deshacer las obras del diablo y a quitar los pecados del mundo, y para que el que esté en él ande en luz, no en tiniebla, porque el que no está en tiniebla, el que no está en la luz, está en la tiniebla. Y el que sale de la tiniebla, entonces sale a la luz. ¿Y quién da la luz? Jesucristo da la luz, pastor. Así es. Y esa luz que da, Él la trae a nosotros para sacarnos de ese pecado que nos asedia. Debemos estar claros de que el mundo está siendo bombardeado por el pecado. Ahora más que nunca se promueven las bodas homosexuales, lesbianas. Ahora más que nunca hay mucho pecado, en el sentido de que se promueve hasta en la televisión. En otros años hacían la gente muchas cosas, pero los medios de comunicación estaban un poco privados de ello. Y ahora hay una publicidad, ahora se publicita el pecado en los medios de comunicación. Perfecto. Y la gente no sabe que el pecado tarde o temprano trae sus duras consecuencias. Yo quiero decir aquí, o queremos decir aquí, que si una persona está en pecado, se arrepiente, pide perdón, para salvación tú no tienes ningún problema. Pero es muy probable que ese pecado te dé consecuencias para toda la vida. Hay personas que a veces arrastran ciertas situaciones difíciles, muchas veces creen que es el enemigo, pero no recuerdan que es su vida pecaminosa. Y yo quiero leer en 2 de Samuel, capítulo 12, verso 1 en adelante. Cuando Dios reprendió a David por un problema que había cometido, recuerden que David pues se enamoró de una mujer que no era la de él, de una manera indecorosa, asesinó el esposo de esta mujer, y él se le había olvidado su pecado y estaba haciendo ejercicio de sus funciones como rey, y un momento Dios le recordó su situación y dice: entonces Dios envió al profeta Natán para que le diera a David este mensaje. En cierta ciudad habían 2 hombres, uno de ellos era rico y el otro era pobre. El rico tenía muchas ovejas y muchas vacas. En cambio, el pobre solo tenía una ovejita. La había comprado y él mismo la había criado y cuidado como si fuera su propia hija. Tanto quería ese hombre a la ovejita que hasta le daba de comer de su mismo plato y la dejaba recostarse y dormir en su pecho. Y así la ovejita fue creciendo junto con los hijos de ese hombre. Un día llegó un visitante a la casa del rico y el rico lo invitó a comer, pero como no quería matar ninguna de sus ovejas ni de sus vacas, le quitó al pobre su ovejita y la mató para darle de comer a su visitante. Al oír esto, David se impresiona y dice así, le dijo a Natán: pero ¿cómo pudo hacer eso ese hombre? Este hombre no tiene sentimientos. Te juro por Dios que ahora tendrá que pagarle al pobre 4 veces más de lo que vale la ovejita, y además merece la muerte. Entonces Natán le dijo: pues tú, David, eres ese hombre, y ahora el Dios de Israel quiere que oigas esto. Yo te hice rey de todo mi pueblo, yo te cuidaré para que Saúl no te matara. Y empieza el rey, el vidente, el profeta, a decirle todo lo que Dios había hecho con David. Así. Y al final él le da un veredicto y le dice: nunca se apartará la espada de tu casa. Y vemos todos los trabajos que pasó David, problemas con sus hijos, su hijo Absalón lo quería matar, y grandes dificultades. Y todo eso, ¿sabe qué era? Consecuencia
del pecado que David había cometido. Nunca se apartó la espada de la casa de David, producto de la consecuencia de su pecado. Dice el pastor, yo siempre hago la ilustración de que también Dios le dijo que siempre iba a haber un rey descendiente de su dinastía, de David, y que nunca se apartaría la espada de su familia, de su parentela. ¿Qué pasa? Jesucristo vino de la tribu de Judá, descendiente de David. Jesucristo fue en ese entonces de la tierra, de la familia de David, el último rey. Y a Jesús lo atravesó una espada. Entonces la palabra de Dios nunca viene, o sea, es perfecta y siempre es la palabra de Dios. Dice, todo pasará menos mi palabra. Aún hasta en el propio Hijo de Dios, en Jesucristo siendo Dios, se cumplió la palabra. Y se cumplió de muchísimas maneras, pastor. Así es. De toda la manera que había que se habló en el libro de Isaías, que habla mucho del Señor, y en Isaías 53, pues habla de todo esto, pues todo se cumplió al pie de la letra. Entonces, el pecado, David, que fue un hombre conforme, dice, su corazón conforme a Dios, pecó. Salomón, que era el hombre más sabio, que Dios le dio más sabiduría, pecó también. Salomón, pues Dios le dijo que no tuviera con mujeres, tuvo 1000 mujeres y 700 esposas y 300 concubinas. Entonces Salomón pecó porque tuvo con mujeres de otras regiones que adoraban dioses paganos, que Dios no le agradó eso, y Salomón pecó contra Dios. Ahora de ahí, del desenlace de ahí adelante, solamente lo sabe Dios. Y Salomón, porque no se registra todavía en la Biblia los últimos días de su vida exactamente cómo fueron. Me imagino que como era un hombre de Dios también, pues Dios lo perdonó. Y todo el que pide perdón al Señor es perdonado. Por eso nosotros decimos hoy aquí, todos nosotros somos pecadores, pero muchos de nosotros que ya hemos buscado a Cristo somos pecadores arrepentidos. Nos hemos arrepentido del pecado que llevábamos y que hacíamos. Ya pues somos nuevas criaturas, los viejos han pasado, más todo hecho nuevo. No tratamos de no practicar el pecado, no significa que no pequemos, pero cuando pecamos tenemos un Espíritu Santo que nos dice que pecamos. Y por la palabra que Dios nos dejó, que son sus palabras que nunca pasarán, que nos instruyen, también nos damos cuenta cuando pecamos. Entonces, al darnos cuenta que no pecamos, pues pedimos perdón a Dios. Entonces, ¿qué debe hacer el hombre? Siempre pedirle perdón al Señor. Porque el Señor, a punto de destruir cualquier persona, cuando se arrodilla y pide perdón de corazón al Señor y reconoce su pecado, pues es perdonado. El pastor Vázquez, porque la gente, si se diera cuenta de eso, que el Señor es misericordioso, pero es misericordioso con aquellos que invocan su nombre y que de corazón le llaman. Así es. No aquellos que mientan, porque todo el mundo miente a Dios. ¿Quién no miente a Dios? Todo el mundo. Hasta cuando se da un trompezón, a veces llaman a aquel, pero también llaman a Dios también. Pero eso no significa nada. Es aceptar a Jesucristo, porque para eso Dios envió a su Hijo en tu corazón. Por eso yo le digo, el que se va a convertir al Señor, si usted no lo está haciendo de corazón, mejor no lo haga. Oiga bien, lo que todo el mundo le diría, conviértase porque sí, el Señor te ayuda. Oiga bien, Dios no es un títere que podemos manejar como se nos antoje, no es un relajo. Se pone usted de relajo y se pone usted como títere, porque a Dios no lo engaña nadie. Si su corazón quiere tener a Dios, aceptar a Dios, hágalo. Eso es lo que debe hacer todo el mundo. Pero si es para complacer a alguien, o para salir de alguien, o porque usted se emocionó en ese momento, para ahorita olvidarse de lo que es Dios, es mejor que no lo haga. Y hágalo cuando usted esté a plenitud, sabiendo que usted necesita a Dios, porque usted es un pecador. Porque usted necesita decirle al Señor, yo soy un pecador o una pecadora. Entonces el Señor le perdonará su pecado y tu vida comenzará a ser una vida diferente, una vida nueva, una vida llena de paz, una vida llena de amor, una vida llena de fruto.
Ahora tenemos que dar fruto en el Señor. No es que tampoco el Evangelio es un oasis cuando tú llegas. También tenemos nuestras dificultades, porque dice el Señor que aflicciones tendrán. ¿Y cómo una persona puede ser limpia si no pasa por algunos procesos, algunos problemas? Quizá esa persona que tú no soportas, una vez tú llegas al Señor, es la que el Señor te mete entre la nariz y que no descanse. Tu templo está viendo hasta en la sopa, como dicen por ahí. ¿Y tú sabes para qué eso? Para el Señor limpiarte, para que tú logres entender, para que tú logres abrazar a esa persona, para que tú logres sentir su corazón y decirle yo te amo. Eso busca el Señor, un corazón contrito y humillado, que nosotros nos humillemos al Señor, porque a veces pensamos que a esa persona que nos estamos humillando es a Dios, y también perdonarlo a nuestro hermano y dándole testimonio a esa persona que te veía de una manera distinta. Ahora tú le das un testimonio diferente. Ahora dice, caramba, pero es verdad que este hombre ha cambiado o esta mujer ha cambiado. Ahora yo sé lo que reconozco, lo que son la gente que tienen a Dios. Y esa gente, pues ese testimonio también puede venir al Señor. Porque ¿qué es lo que andamos buscando? Que el Señor busca. ¿Por qué Dios Jesucristo todavía no ha venido? Que lo estamos esperando. Porque quiere que la gente se salve. Jesús quiere que aquellos que todavía hasta hoy no lo han aceptado, lo acepten. Porque si Jesús llega ahora, todo el que no lo ha aceptado se quedó. Entonces Jesús ama la humanidad, ama a la persona, ama al hombre, pero no el pecado, pero no ama sus iniquidades, ama a la persona, pero no el pecado. O sea, una vez tú entregas el pecado a Jesucristo, son borrados y tú comienzas a vivir una vida distinta, pastor. Sí, queremos decirle a los hermanos y amigos que debemos estar siempre apegados a Dios para poder decirle al pecado no, porque el pecado muchas veces mora en nosotros y lo vamos a ver más adelante cuando el hombre peca. ¿Por qué peca? Estar dispuesto con la ayuda del Espíritu Santo a decirle no al pecado. A veces en la juventud se cometen situaciones que en la vejez tienen consecuencias. En la vida un día todo tiene su consecuencia. Una de las consecuencias del pecado, otra de las consecuencias que deja el pecado, yo quiero citar aquí un texto que es Jeremías 33, que es muy famoso, Jeremías 33, verso 3, pero quiero leer desde el 1. Dice, yo Jeremías todavía estaba preso en el patio de la guardia cuando Dios me habló una vez más y me dijo, yo soy el Dios de Israel, yo fui quien creó la tierra y la puso en su lugar, llámame y te responderé, te haré conocer cosas maravillosas y misteriosas que nunca has conocido. Ya vienen los babilonios, atacarán a Jerusalén, cuando la ataquen, destruirán todas las casas y llenarán de cadáveres la ciudad. Los israelitas se defenderán y buscarán protección en los palacios de los reyes de Judá. Pero como yo estoy muy enojado con la gente de esta ciudad, los abandonaré y los destruiré, pues han cometido pecados terribles. Sin embargo, más adelante les devolveré la paz y la tranquilidad y los haré disfrutar de una vida segura. Cuando nosotros abrimos la puerta de nuestro corazón al pecado, creemos en Dios, pero nos descarrilamos. El enemigo, ¿qué hace? Juega con nosotros. Eso no solamente pasó con la gente del Viejo Testamento, eso también pasa con los que vivimos hoy en este 2015. Yo he visto personas que en un momento honraban a Dios, se han descarriado, amaban al Señor, alababan a Dios, y de una buena se fueron, se apartaron, y usted lo ve sumergido en el pecado, en la droga, en el vicio, en el alcohol. Y muchas veces dicen, ora por mí, que yo quiero volver, pero no puedo. Yo quiero, pero no puedo. Señores, esta sociedad que estamos viviendo tan corrupta y tan desenfrenada, en donde el pecado lo encontramos hasta en una pastilla que se está publicitando en los medios de comunicación, te ponen pecado por donde quiera. Debemos cerrar la puerta. ¿Por qué? Porque cuando una nación, cuando una familia, cuando una persona le abre la puerta al pecado, se está entregando en manos de sus enemigos. Porque es que Dios, Nazario, no es compatible con el pecado. O sea, cuando yo abro la puerta al pecado, yo estoy cerrándole la puerta a Dios. Y por lo tanto, ¿de qué manera me voy a defender de los enemigos si no tengo a Dios? No puedo solo.
Entonces, aquí vemos, y en toda la historia del pueblo de Israel, que era el pueblo de Dios, y es el pueblo de Dios, al igual nosotros lo somos, por su cabeza dura y desobediente, por no hacer lo que Dios le mandaba hacer, Dios lo entregaba en manos de sus enemigos, y Dios le permitía que le llegaran situaciones difíciles para que ellos reconocieran que Dios era el que había que obedecer y que a Dios era el que había que servir. Usted ve tantos atropellos que vive la sociedad hoy en día, tantas dificultades, tantos problemas, tantas enfermedades. Señores, es que la gente le ha dado la espalda a Dios, se ha vuelto a Dios, se ha ido al pecado, se ha ido a lo que es fácil, casando hombre con hombre, promoviendo la homosexualidad, el lesbianismo, promoviendo la droga, el alcohol, la prostitución. ¿Y qué es lo que se está haciendo? Dándole la espalda a Dios. Y mañana, ¿qué es lo que tenemos? Consecuencias de ese pecado. Es lo que estamos viviendo hoy. Niñas embarazadas de tiempo, delincuencia, sicariato, políticos que defalcan el erario público y no les importa que se mueran los pobres de hambre. ¿Todo por qué? Porque le hemos dado la espalda a Dios y hemos abierto nuestro corazón al pecado. Ahora, ¿qué dice el Señor? ¿Qué le dijo el Señor a Jeremías? Aunque tú estás preso en la cárcel, yo te estoy mostrando esto para que tú le alertes al pueblo y el pueblo se arrepienta, como estamos Nazario y nosotros aquí y tantos predicadores sentados hablándole a la gente para que la gente busque a Dios. ¿Por qué? Porque además de que hay pecado, hay promesas. Dios le dijo a Jeremías, pero vienen tiempos de paz, vienen tiempos de tranquilidad. Al igual Dios te dice a ti, apártate del pecado, deja de vivir una doble vida, deja de vivir conforme a los designios de la carne, porque yo tengo paz y tranquilidad, yo tengo gozo y alegría, tengo riquezas para aquellos que se entreguen a mí. Porque dicen pastores, Romanos 6:23, dice, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Versículo más bello. Leo de nuevo, 6:23 de Romanos. Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, el pastor hablaba de lo gay, del matrimonio gay, de que se casan hombre con hombre, las que andan prostituyéndose por ahí, que se prostituyen tanto varón como hembra ya. Seguro. O sea, ya hay varones que manejan esa prostitución, sí, también, que andan en todo eso. Estas son gente, señores, que van a una iglesia por ahí, y estas son gente que antes de salir a hacer sus cosas, sus aberraciones por ahí, se encomiendan a Dios, muchos de ellos, y se persignan como hacen por ahí, que eso lo enseñó otra iglesia, y ellos hacen todo eso, pero siguen en la iniquidad. Entonces eso no es volverse a Dios. Volverse a Dios es dejar toda esa iniquidad, entregar un corazón a Dios, dejar de hacer lo malo que tú hacías y comenzar a hacer lo bueno, porque dice el Señor, haya que sabiendo hacer lo bueno, hace lo malo. Ellos hacen lo que a Dios no le agrada, sabiendo. Entonces cogen a Dios, piensan que cogen a Dios de relajo, o que Dios lo está viendo, porque antes de irse por ahí a su diablura, pues se encomiendan a Dios. Y dice el Señor en Juan 9:31 que no escucha la oración del pecador. La gente diría, a veces hasta controversia con eso, Señor, Dios escucha a todo el mundo. ¿Usted cree que Dios va a escuchar una gente que se vaya por ahí, después que se conviene a Dios, le pide a Dios, hacer inmoralidades sexuales, que es una de las cosas que está primero en lo que es la naturaleza pecaminosa, uno de los pecados más mortales que pueden haber? No, dice Dios, no escucha a los pecadores, pero sí escucha a aquellos que hacen su voluntad. Entonces, por eso nosotros decimos, señores, entreguen su vida a Cristo y Cristo lo alumbrará y comenzarán a vivir otra vida distinta. No es verdad, oigan bien, que todo aquello que piensan, no, porque de esto es que yo vivo. No, Señor, Dios tiene 1001 formas de que tú vivas una vida, y quizás mejor que el trabajo que tú estás llevando. No todo trabajo se hace, ni todo dinero, decían los abuelos nosotros, se coge.
No todo dinero se coge. Porque hay uno ahí que, aunque tú estés debajo de la tierra, te ve y conoce todo. Y en aquel día todo el mundo compadecerá frente a los ojos de Dios y tendrá que explicar cada cosa que hizo aquí en la tierra. Nosotros vamos a unos consejos comerciales y volvemos en breve. Adelante. Hoy no quiero hacer un simple comercial, quiero hablar con la gente que decide comprar en NASA Muebles. Mi mamá ya tiene 10 años comprando en NASA Muebles y yo que me voy a casar, vine detrás de los buenos precios, la garantía y el buen servicio. Hace 7 años que compro aquí en NASA y ¿saben qué? Ni loco me voy a otra tienda. Yo he hecho que toda mi familia sea cliente de NASA Muebles. En Jaina, Carretera Mella y aquí en el 12 de la Independencia. Ya lo dijo el pueblo y yo le digo, te felicito, llegaste a NASA Muebles. Fabricamos el mejor colchón del mercado con una materia prima de calidad. En FIF tenemos el Super Pilotot Doña Aurora para un descanso renovador. Adquiéralo en todas las tiendas del país. Estamos ubicados en la Juana Saltitopa 272, Villa María, Santo Domingo, con los teléfonos 809-536-6211 y 809-245-0744. Colchones FIF para dormir mejor. Hoy no quiero hacer un simple comercial, quiero hablar con la gente que decide comprar en NASA Muebles. Mi mamá ya tiene 10 años comprando en NASA Muebles y yo que me voy a casar, vine detrás de los buenos precios, la garantía y el buen servicio. Hace 7 años que compro aquí en NASA y ¿saben qué? Ni loco me voy a otra tienda. Yo he hecho que toda mi familia sea cliente de NASA Muebles. En Jaina, Carretera Mella y aquí en el 12 de la Independencia. Ya lo dijo el pueblo y yo le digo, te felicito, llegaste a NASA Muebles. Señores, continuamos aquí en su programa Recta Final. Pues nosotros queremos dar una recomendación, como siempre damos, a la gente, nuestros hermanos y amables televidentes, que a la hora de comprar un electrodoméstico, a la hora de ir a una tienda a comprar una nevera, a la hora de ir a comprar un juego de aposento, un comedor, cualquier juego de sala, vaya a NASA Muebles. Que en NASA Muebles te van a encontrar unos precios como no lo van a encontrar en otro lado. Yo se lo garantizo, allá el precio lo pone usted. En NASA Muebles usted lo que dice, no, yo lo que tengo son tantos para este mueble, para esta nevera, y usted se lo va a llevar porque nosotros que queremos que usted tenga lo que necesita en su casa. Vaya a NASA Muebles y si se habló de lo que es crédito, en el crédito usted se lleva con lo que usted tenga. Y si ya hay cliente, ni siquiera tiene que llevar inicial. En NASA Muebles hay de todo, para todo. Son 3 tiendas llenas de electrodomésticos y muebles en general, lleno, todo lleno. Usted va ahí a la prolongación Independencia, kilómetro 12, lo que le llaman el 12 de Jaina.
También usted va a la zona oriental, en la carretera Mella, y está NASA Muebles, ahí lleno un espacio grandísimo, lleno de todo. NASA Muebles, zona oriental, la carretera Mella. También para la gente de Jaina, Nigua, San Cristóbal, todas esas zonas aledañas, pues usted va a NASA Muebles de Jaina, la grandota, ahí en el pueblo de Jaina, usted busca a NASA Muebles, ahí encontrará lo que usted quiere, vaya con lo que tenga. Y en NASA Muebles encuentra lo que usted quiera para su hogar. NASA Muebles. Pastor, entonces nosotros continuamos con lo que es este tema. Nosotros queremos también decir a la gente que pues pueden llamarnos al 809-531-7400-531. Bueno, ahí está en pantalla. Llámenos ahí y colabore con este tema. Llámenos, ahora nos llaman de Barahona, de la zona de aquí de la capital, de Santiago, de San Pedro de Macorís, La Romana, Puerto Plata. Ya, anímese, llámenos, que usted no va a pagar nada por esa llamada. Llámenos y colabore con nosotros. La paga del pecado es muerte, señores. Es la consecuencia del pecado. Todo el mundo sabe que es. Pregunte lo que usted quiera o aporte con el tema. Pastor. Sí, yo quiero abundar un poquito sobre lo que usted leyó cuando íbamos a la pausa. Romanos 6:23. Sobre que la paga del pecado es muerte. Es muerte. Es algo, aquí en este texto que estuvo leyendo nuestro hermano, es importante que la gente medite en él, porque todos los problemas que nosotros tenemos en la sociedad, la muerte física, las enfermedades, todas las dificultades que tenemos, la maldad del hombre es producto de la desobediencia de Adán y Eva, quienes pecaron y fallaron delante del Señor. Y por lo tanto, pues hoy tenemos la consecuencia de ese pecado, que es la muerte. Y el hombre no solamente muere espiritual, sino que también muere físicamente producto del pecado. Pastor, vamos con esta llamadita. Buenas noches. Adelante, ¿con quién y de dónde nos llaman? Adelante. Aló. Sí, ¿con quién hablamos? Nelson Tavera. ¿De dónde, Nelson? De Olimpo de Herrera. Adelante, Nelson. Sí. No, a mí me dieron un tiro en la cabeza y yo soy paralítico, ¿usted ve? Ajá. Y estoy esperando un milagro de Dios. Para que me ponga en oración. Sí, vamos a orar por usted. Sí. Hermano, sienta que va a ser sano y hoy será sano en el nombre de Jesucristo. Amén. Nosotros vamos a orar por usted al final del programa. Muchas gracias. Síganos llamando, señores, hasta para oración. El que quiera que oremos por él, vamos a orar también por él. Para que sean sanos los enfermos, para cualquier problema. Dios tiene la solución para todo, porque Dios es el Dios poderoso, el verdadero Dios, el todopoderoso, el que todo lo puede, el que quita lo que Él quiere quitar y pone lo que quiere poner, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. Pastor, entonces continuando con el tema. Así es. Entonces debemos de meditar, no leer ese texto simplemente por leerlo. O sea, si peco, tengo una paga. Como el que hace algo bueno recibe una paga, también el que hace algo malo lo va a pagar. Y la paga que da el pecado, que produce el pecado, es la muerte. Ahora, lo que Dios ofrece es que vida, pero no a los que pecan, no a los que reinciden en el pecado, sino que la dádiva de Dios es vida a los que se arrepienten del pecado. Entonces, yo pienso que es algo muy importante meditar en esta realidad y empezar a desechar todo lo que es el pecado y cerrar la puerta de nuestro corazón al pecado y empezar a buscar a Dios para que no estemos muertos. Hay personas que andan caminando y son muertos en vida, porque su vida, su forma de actuar, su forma de comportarse es totalmente fuera de los principios de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque están muertos en sus delitos y pecados, como dice el Señor. Entonces, si lo que queremos es bienestar, lo que queremos es vivir una vida organizada, una vida libre de pecado, una libre de mentira, libre de dificultades espirituales, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, buscar al Señor con todo el corazón, entregarnos a Él, abrir nuestro corazón y buscar a Dios para que entonces recibamos la vida, porque la vida es Cristo. Ahora, vivir una vida apegada al pecado es
provocar la muerte espiritual, y cuando abrimos nuestro corazón al pecado, nos estamos conduciendo al derrotero. Anímese y llámenos, señora. Está el teléfono en pantalla 531-7400. Llámenos y para oración, lo que usted quiera. Aquí estamos para servirle, o cualquier pregunta que quieran hacer o aporte al mismo tema que tenemos. Hay una cosa, pastor, que la gente pues vive cayendo de tentación en tentación, vive siendo tentado. Es tan tentado que es que la gente ni percibe tantas tentaciones, tantas trampitas que pone Satanás, tantas cosas, y a veces hasta se quiere acumular a Dios y decir, pero ¿por qué Dios me pasó esto? Dios, ¿por qué Dios dejó que a mí me ocurriera esto? Y viceversa. Entonces, la gente a veces no sabe que es su propia concupiscencia, su propio pecado, su propio entendimiento, darle cabida a lo que es el pecado, darle entrada a cualquier mal pensamiento de Satanás, darle entrada a cualquier cosa que otro te dijo, cualquier provocación, ya ahí comienza a ser tentado. Ese pecado que es la tentación de Satanás, que vive tentando a todo el mundo a cada momento, a cada hora, a cada instante. Entonces nosotros pues voy a leer bueno, tengo una llamadita ahí. Adelante, buenas noches. Adelante, ¿con quién y de dónde? Dígame. Sí, buena. Adelante, ¿con quién hablamos? Aló. Sí, adelante. Aló. Si tiene su televisor subido, bájelo. Aló. Sí, le escuchamos, adelante. Mira, la señora María Torres de los Trinitarios, que quiero que oren por mí, que tengo un oído enfermo. Ajá. María de los Trinitarios, ¿verdad? Oye, sí. Gloria a Dios. Dios le bendiga, María. Vamos a estar orando al final del programa por usted también. ¿Cómo no? Que Dios le bendiga mucho. Gracias. Entonces, hablando aquí, dice aquí, que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendrar el pecado, y el pecado, una vez ha sido consumado, da a luz la muerte. Pastor, esta sí es dura. Sí, señor. Esta es dura. Cuando el pecado engendra, dice, ha concebido, ha engendrado la muerte. Porque, ¿qué hablaba al principio, pastor? Que el pecado es muerte. Y todo aquel que peca, ya sea obstinadamente, ya sea por error, ya sea porque no está percibido de lo que está haciendo, por de la manera que sea, pecado tiene su nombre y no hay devolución, ni arreglo, ni acotejo. Pecado es pecado y solamente Jesucristo lo quita, como yo dije, y solamente estudiando, leyendo la santa palabra de Dios, usted puede ser apercibido de muchas cosas que hoy usted no entiende. Solamente la palabra Dios se la revela a través de su Espíritu Santo, aquel que ha abierto su corazón a Dios, aquel que ha entregado su vida al Señor. Entonces, aquí lo dice bien claro, nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque dice la palabra, Dios no tienta a nadie porque Dios no puede ser tentado. Y una vez la gente, al ser tentado por Satanás, que se sí tienta, consume el pecado y este engendra la muerte. Entonces esto está claro, señores. Hay que andar como Dios quiere, hay que andar en la palabra de Dios, mirar cada persona qué está haciendo en su vida, si lo que está haciendo agrada o no a Dios. ¿Qué agrada a Dios? Que usted entregue su vida a Él y camine como Él es, como Él quiere que usted camine. ¿Cómo quiere que tú camines el Señor? Guardando los mandamientos de Dios y dejando atrás todo lo que es de la naturaleza pecaminosa, que es inmoralidad sexual, es disensión, envidia, borrachera, orgía, robo,
todo ese tipo de cosas son productos de la naturaleza pecaminosa. Más quien anda en el Espíritu lleva amor, bondad, benignidad, es paciente, es amable, da a lo necesitado cuando hay que darle, tiene paciencia, tiene dominio propio. Todo eso es fruto del Espíritu. Pero el que anda en la naturaleza pecaminosa va a hacer todo este tipo de cosas malas. Ahora, el que ha entregado su vida a Dios y anda en el Espíritu, lo malo ha dejado a un lado y comienza a hacer lo bueno, pastor. Sí, conforme a lo que estuviste leyendo, debemos tomar en cuenta cuidarnos a nosotros mismos y cuidar nuestros deseos. Si alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado ni Él tienta a nadie, sino que de tu propia concupiscencia. Cuando habla de concupiscencia, de tu propio deseo, ¿verdad? O sea, producto, consecuencia del pecado adámico, nuestra naturaleza es pecaminosa e inclinada al pecado. Entonces, en nosotros sentimos ese deseo de pecar, de hacer lo que a Dios no le agrada. Señores, la lucha del hombre toda la vida es en inclinarse al mal y desobedecer a Dios. Usted analiza desde la creación de la humanidad, ¿qué hicieron Adán y Eva? Se inclinaron a lo que Dios le había dicho que no hicieran y desobedecieron a Dios. Nunca. El pueblo de Israel, cuando Dios lo sacó de Egipto, ¿qué hizo? Se inclinó al pecado, siempre vivía diciendo, hablando mal de Dios, juzgando a Dios, que Dios no estaba con ellos, que Dios lo dejaba pasar hambre y cuantas cosas. Y por eso Dios lo entregaba en grandes problemas. Todo eso es producto de nuestra naturaleza, que es pecaminosa, inclinada al pecado, y en nosotros se genera maldad muchas veces. Y Satanás utiliza nuestra propia concupiscencia para hacernos pecar. La misma Biblia dice, cuídate de la que duerme a tu lado, cuídate de ti mismo, hermano. No abras tu corazón a pensamientos impuros. No permitas que en tu corazón se aposen pensamientos que te lleven al pecado, porque por ahí empieza la tentación. Por eso dice, claro, no diga que eres tentado de parte de Dios, sino que de tu propia concupiscencia, de lo que hay dentro de ti. Entonces, si el hombre está claro en lo que hay dentro de él, ¿qué tiene que hacer el hombre? Buscar a Dios. De la única manera que esta carne la podemos sujetar un poco y hacerla que se frene al pecado. ¿Usted sabe cómo es? No es con un crucifijo enganchado, ni postrándose, ni presinándome que yo voy a frenar esta carne. Es cuando yo entrego mi corazón a Cristo y le digo, Señor, venga a tu reino, pero que lo digo de mi corazón. Venga a tu reino a mí, o sea, gobierna mi vida, gobierna lo que soy, dirige mis pasos. Entonces viene el Espíritu Santo y te ayuda a caminar en una vida agradable. Mire lo que dice la palabra del Señor aquí en Hebreos capítulo 3, versículo 7. Por eso hay que hacer lo que el Espíritu Santo dice. Si hoy escuchan la voz de Dios, no sean tercos, como aquellos israelitas que no quisieron obedecer a Dios en el desierto. Ellos quisieron ver hasta dónde soportaría Dios su desobediencia. Y por eso Dios les dijo, aunque los trate bien durante 40 años, aunque los traté bien durante 40 años, sus antepasados me pusieron a prueba en el desierto. Entonces me enojé y les hice ver que vivían en el error, pues no obedecían a mis mandamientos. Ahí vemos Hebreos, la palabra del Señor es clara. Hebreos capítulo 3, versículo 7. Cuando desobedecemos a Dios, estamos provocando la ira de Dios. Y si provocamos la ira de Dios, entonces vamos a tener la consecuencia de ese pecado. Y a los jóvenes que nos ven, a los adultos, a las mujeres, a los políticos que nos ven, no provoquemos la ira a Dios. Vamos a frenarle el circular al pecado. Vamos a frenar el mover que tiene el pecado en estos tiempos. Y vamos a buscar a Dios con todo el corazón. Vamos a cerrar la puerta de nuestro corazón para el pecado y vamos a abrir la puerta de nuestro corazón para que entre nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pastor, yo voy a leer, ya nosotros llegamos casi a la parte final. Voy a leer aquí en Santiago 4, 7, 8, 9. Dice así:
Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos, ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón, reconozcan sus miserias, lloren y lamentense, que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Hermanos, no hablen mal unos de otros, sino si alguien habla mal de su hermano o lo juzga, habla mal de la ley y la juzga. Y si juzga la ley, ya no eres cumplidor de la ley, sino su juez. No hay más que un solo legislador y juez, aquel que puede salvar y destruir. Tú, en cambio, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? Ahí está. Entonces, eso está bien claro, señores. Dice aquí, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Yo creo que mejor de ahí y más precioso de ahí no puede haber un versículo que pueda llevar a la persona a entender este tipo de cosas. Señores, nosotros quisiéramos seguir explicándole a la gente, enseñando estas cosas, pero va a ser en otro programa, pastor, porque Sí, ya hemos llegado a la parte final. Y nosotros queremos orar por todas aquellas personas que tienen problemas, que tienen aflicciones, por aquellas personas que están siendo quizás intervenidas en este momento quirúrgicamente, por aquellas personas que tienen algunas enfermedades. Aquel joven que nos llamó, que tiene problemas físicos, me parece que fue eso que me dijo, y la señora que también nos llamó de aquí con un problema, creo que en los oídos, y toda enfermedad, pónganse la mano, señores, donde ustedes les duela, donde ustedes tengan su problema, y vamos a orar que en el nombre de Jesús todo eso va a desaparecer ahora. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, oh Dios Todopoderoso, y te pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, Padre Santo, y con el poder del Espíritu Santo, que tú estés sanando ahora todas las enfermedades, Señor, que tú estés quemando, Señor, oh Dios, toda enfermedad, que los cojos, Señor, puedan andar, que los ciegos puedan ver, que el sordo pueda oír, Señor, que aquellos, Señor, oh Dios, Padre Santo, que están sufriendo de diversas enfermedades, sean curados ahora por tu palabra. Señor, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que queme con el fuego del Espíritu Santo toda diabetes, que queme, Señor, oh Dios, toda presión arterial, toda enfermedad del corazón, se va ahora en el nombre de Jesús. Que sean restaurados, Señor, oh Dios, todos los órganos del cuerpo, Señor, todos los dolores de oído, todo oído malo, toda ronquera, toda garganta mala, Señor, toda enfermedad de las amígdalas, se va ahora en el nombre de Jesús. Toda enfermedad de la piel son curadas ahora por el poder de tu palabra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, toda enfermedad del hígado, toda enfermedad, Señor, oh Dios, de los riñones, son sanadas ahora por el poder de tu palabra, por la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, te damos, Señor. Limpia, Señor, toda enfermedad. Limpia, Señor, y cura todo enfermo, Señor. Que sean sanados, Señor, oh Dios, porque por tu llaga hemos sido sanados, Señor. Cúbrelo, Señor, con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y que sean sanados todos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Pues damos gracias, señores. Nosotros ya hemos llegado a la parte final. Para el pastor Jorge Vázquez, mi compañero y amigo y hermano, ha sido un placer. Y para quien le habla, Nazario Salcedo, ha sido también un placer. Que Dios le bendiga abundantemente a todos. Dios le bendiga.